Hoy vamos a hablar de cómo poder utilizar DeepSeek V3 con Make.com. Estas dos herramientas que están cambiando realmente la forma en cómo automatizar sistemas. ¿Qué tiene de especial DeepSeek? Bueno, es la primera vez en que un modelo open source está superando en benchmarks a diferentes modelos grandes de lenguaje, como vendría a ser ChatGPT, Claude. Así que ponte cómodo porque en este video te voy a enseñar cómo poder integrar DeepSeek V3 a Make.com para poder crear cualquier tipo de automatización. ¿Ok? Y si no me conoces, mi nombre es José Andonaire, desarrollo sistemas y automatizaciones para empresas, ya todo ello lo documento en mi canal de YouTube. Y si tú quieres, si tienes una empresa y quieres automatizar tus procesos, pues puedes darle clic al enlace en la parte inferior de YouAI, donde tenemos diferentes membresías, tanto si tú quieres implementar sistemas para tu empresa, como que si quieres aprender sobre todos ese tipo de herramientas que brindo en mi canal. Ok, ahora déjame explicarte un poco por qué DeepSeek V3 es tan bueno. Ahora, DeepSeek V3 es un modelo open source, es un modelo open source creado por China, ¿ya? En este caso, como podemos ver acá en la página web, hay diferentes elementos o gráficas que ya lo vamos a ir a ver a continuación a detalle, ¿ya? Pero esencialmente, en varios benchmarks que tienen de comparación con otros LLMs, DeepSeek se está destacando notoriamente, ¿ya? Y aparte de ello, al ser open source, pues en realidad el costo casi es nulo, ¿ya? Vamos a verlo también en el tema del pricing. Ahora, ¿esto por qué lo vamos a integrar con Make.com? Lo vamos a integrar con Make porque Make nos sirve para poder automatizar diferentes sistemas que tengamos. Y en el día a día, la potencialidad que se puede tener con este tipo de herramientas es el poder integrarle una capa de inteligencia artificial. Y si a ello le sumamos una capa de inteligencia artificial que al día de hoy se está desenvolviendo mucho mejor que cualquier otra, pues vamos a tener un resultado pues muy, muy preciso. Asimismo, que el costo pues es muy, muy mínimo. Entendamos las capacidades de DeepSeek. Aquí en este gráfico, que lo voy a abrir en una nueva pestaña, podemos ver DeepSeek V3, ¿ya? Que es esta barrita de acá, ¿ya? En comparación a otros LLMs, ¿ya? En este caso, si te dan cuenta, este de acá es un benchmark en el cual pues, se verifica qué tan buena o qué tan precisa es una respuesta de un LLM, ¿no? En este caso está superior al Llama, superior a, bueno, GPT y un poco por debajo de Claude. Ojo con eso. ¿Ya? Pero de igual manera en diferentes benchmarks. A la que nosotros nos interesa es dos en específico. La de temas matemáticas, ¿ya? El benchmark de temas matemáticos, si se dan cuenta, pues supera pues, con creces a diferentes LLMs. Y el de código, ¿ok? El de código, si se dan cuenta, pues está muy, muy por encima sobre otros LLMs. Estos dos puntos son los que más rescato para los que nosotros realizamos, que son pues automatizaciones, ¿ok? Ya, volvamos a la página y bueno, acá también tenemos otro tipo de gráfico en el cual lo que te indica pues es el contexto. O sea, el contexto que puede manejar DeepSeek V3 es un contexto muy, muy grande, el cual te va a poder ayudar pues a no perder información en el proceso. ¿Ok? Acá como indica, pues, ¿no? Que tiene una arquitectura avanzada, MOE 3, utiliza una innovadora de expertos, una mezcla de expertos con 79, activando 37 mil millones de parámetros para cada uno token con un rendimiento óptimo, ¿no? Es por eso que el rendimiento o mejor dicho, la precisión que tiene para responder un mensaje es tan óptimo. ¿Ok? Bueno, diferentes cualidades que tiene el modelo de DeepSeek V3. Ya, bueno, acá te indica cómo utilizarlo, pues, ¿no? Elige una tarea, ingresa su consulta y obtenga resultados, ¿no? Y bueno, algunos comentarios, pues, que las personas, pues, han colocado dentro de X, ¿vamos? Ahora, algo que yo sí recomiendo es que entendamos que esta es una plataforma china, así que yo te sugiero que si vas a crear tu cuenta, no lo hagas con una cuenta o correo personal a la que utilices. Utiliza una cuenta X que tengas de repente para pruebas o para test. Ok, ahora sí, vayamos al grano. Lo que vamos a hacer en esta demostración de cómo poder utilizar DeepSeek V3 en Make.com es un escenario muy sencillo, pero la idea es de que puedan entender cómo es que van a poder conectarlo ya con su cuenta de Make y cómo esto puede ayudar en sus flujos. En este caso, lo que vamos a hacer pues es algo muy sencillo.
que va a ser, vamos a utilizar a DeepSeek V3 para poder responder una suerte de queja de algún cliente. Esta queja la vamos a tener en Google Sheet, pero bueno, esa queja puede ser un email, puede ser un cuestionario, puede ser cualquier cosa en realidad. Ya, y esto lo vamos a mandar a un módulo de open source, un módulo open source, Open Router, ya, que te voy a enseñar también cómo poder configurarlo. Y posteriormente lo vamos a llevar a un Google Docs, ¿ok? ¿Para qué? Para que ahí vamos a ver, pues, lo que nos indique en este caso nuestro modelo DeepSeek V3. ¿Estamos? Ahora, vayamos ahora sí a lo bueno. Vamos a eliminar todo esto. Lo primero que hay que tener en cuenta es entrar a un módulo Open Router, ¿ya? Aquí vamos a darle a Create Site Completion, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y en este caso, yo ya tengo una conexión, ¿ya? Si te das cuenta, pero para temas del video, vamos a crear una nueva. En este caso, si te das cuenta, yo cuando añado, lo que me pide, pues, es el API key. Y para conseguir el API key, pues me indica esta ruta, ¿ok? Vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí. Ok, una vez que le damos clic al enlace, pues nos lleva a esta página. Si se dan cuenta, nos podemos loguear tanto con Google como MetaMask. Esto sí me parece muy interesante. En este caso nos vamos a loguear con Google, como les dije, preferiblemente pues que no te loguees con tu cuenta principal, logueate con una cuenta pues X que tengas. ¿Está? Una vez que entramos, pues nos lleva a este apartado de acá, ¿ya? Y aquí directamente pues nos indica el API Key. Si es que no te abrió esta pestaña, pues simplemente le das al donde está tu perfil, ¿ok? Y le das a Keys y aquí te va a aparecer crear tu API Key, ¿ok? Vamos a crear la API Key, le vamos a llamar, no sé, make, vamos a ponerle DeepSeek YouTube, ¿ok? Vamos a crear y nos bota nuestra API Key, ¿ok? Esto lo copiamos, lo pegamos acá lo cambiamos, DeepSeek V3 YouTube. Grabamos. Ok, de esta manera ya tenemos conectada nuestro módulo de Open Router. Una vez que tenemos el módulo Open Router, si se dan cuenta, es un módulo muy similar a cualquier módulo que tengamos de ChatGPT o de Cloud. Ya tenemos un apartado pues, donde vamos a colocar los mensajes, acá el contenido y el rol del mensaje. ¿Ya? Muy similar a lo que ya hemos visto en videos anteriores. Y aquí están los modelos Open Router o Open Source que podemos elegir. En realidad, mira, acá tienes el OpenAI 1, el Llama, Gemini, el Gemini 2.0 Flash Syncing, que lo vimos en un video anterior. Te lo dejo por acá. Es muy bueno. De ahí, bueno, el Grok. Diferentes. Si se dan cuenta, acá tenemos un montón de LLMs como para poder probar. Pero en el video de hoy vamos a ver DeepSeek V3. ¿Ok? Ya, en este apartado, pues esto lo vamos a dejar por default, ¿ya? Lo vamos a dejar en yes. Y bueno, si se dan cuenta, también nos permite poder convertirlo directamente en formato JSON, eso es interesante. Bueno, la máxima capacidad de tokens, ¿no? Semillas, estos tokens, ¿sí? O sea, es muy similar a cualquier LLM, ¿ya? Esto vamos a dejar así por default, como para que si quieres ya puedas investigar o meterte más a profundidad, pues en algunas configuraciones que quieras realizar. ¿Estamos? Ahora, una vez que tenemos esto, pues ya, ok, tenemos ya este elemento pues desarrollado, lo vamos a dejar acá, y ahora nos vamos a un Google Sheet, ok, vamos a crear entonces lo que vendría a ser una especie de formulario, es decir, vamos a hacer una especie de formulario de quejas, ¿ya? Donde la persona, pues, no sé, nos manda algún tipo de queja sobre algún producto y nosotros queremos mandarle algún tipo de respuesta en base a la queja que nos ha dado. Ya, en este caso, pues vamos a colocar algunos datos, vamos a colocar nombre de cliente, ya, vamos a colocar correo electrónico, vamos a colocar producto o servicio, eh, vamos a colocar fecha de compra, vamos a colocar garantía, años de garantía, vamos a colocar fecha de compra, cantidad de garantía. Bueno, ok, la queja per se, ¿no? La queja. Y vamos a colocar el nivel de urgencia y datos adicionales, ¿ok?
Listo. Ya. Estamos simulando una especie de formulario, ¿ya? Que pues dejarían si nos van a dar algún tipo de queja o comentario sobre algún producto que se está vendiendo, ¿ok? Ok, para esto me voy a hacer yo pasar por el cliente. Vamos a poner acá José Carlos, correo electrónico jose.donaire @rupayay.com. Ya, vamos a colocar producto o servicio. Vamos a hacer que ya he comprado una lavadora. Ok. Fecha de compra, lo compré de repente el 28 de julio, 7 de julio del 2024. Ok. Años de garantía, un año. Queja. Le vamos a colocar la lavadora. No prende desde hace una semana que se utilizó por última vez. Nivel de urgencia, urgente. Y datos adicionales, pues, como si fuera, no sé, el vendedor que ha dado algunos datos. ¿Ya estamos? El cliente, ok, listo. Esto vamos a tener. Esta va a ser nuestro formulario en Google Sheet, ok. Ahora sí, nos vamos a Make, ok. Y vamos a colocar un módulo de Google Sheet. Vamos a buscar ya una línea, ¿ok? Vamos a buscar una línea. En este caso voy a copiar este ID. Vamos a copiar este ID. Vamos a llevar acá. Vamos a colocar Select from All. Colocamos esto. El sheet name es el aloja 1. La tabla tener causados, sí. Ya, este nombre del cliente, pues existe. Y ordenamos por row number, ¿ok? Y límite 1. Ok. Le voy a dar ejecutar solamente este. Y bueno, efectivamente, acá están todos los datos que coloqué. ¿Ya? Y ahora lo que yo quiero es darle esto al LLM, ¿ok? Lo que vamos a utilizar acá es, si es que no lo habían utilizado antes, es un text aggregator, porque lo que queremos es que todos estos datos se junten en un solo bloque de contenido, ya en un texto plano. Así que lo que vamos a hacer es, pues, vamos a agarrar esto y vamos a organizar cada una de las datas. Es decir, vamos a colocar acá nombre de cliente, dos puntos, y voy a vincularlo con el nombre del cliente. De ahí le doy un punto y coma para poder separar cada uno de los elementos que estoy colocando. Vamos a colocar acá correo electrónico, doy dos puntos, le colocamos esto, punto y coma, producto o servicio, dos puntos, le colocamos esto, punto y coma. Fecha de compra, dos puntos, damos esto, punto y coma. De ahí años de garantía, puntos, punto y coma, pan y queja. Pan, punto y coma, que nos faltaría, nivel de urgencia. Los puntos, colocamos esto, punto y coma, y el último, que serían los datos adicionales. Sacar esto, ok, listo. Ya con esto tenemos agregado cada una de las filas, ya para poder tener un bloque de contenido. Vamos a colocarla acá para que puedan ver cómo es que se llega a ver al final. Si te das cuenta, ya tenemos todos los elementos en formato texto, ya, y todo esto se lo vamos a dar al módulo de DeepSeek. Es más, utilizado por última vez, ok, está bien, ok, listo. Ahora sí, vamos al módulo que teníamos ya de DeepSeek, ok. Tenemos el DeepSeek V3 que ya lo habíamos configurado. Y acá le vamos a colocar un prompt de usuario. Ojo, vamos a colocar un prompt muy, muy, muy sencillo. ¿Ya? La idea de esto es que, pues, mira, acá hay algo que nos pasa generalmente en Make, y es que no está detectando el anterior. Simplemente lo que vamos a hacer es clonarlo. Voy a eliminar esto y este lo voy a vincular nuevamente. ¿Ok? A veces pasa este tipo de cosas. Vamos a nuevamente colocarle DeepSeek y ya nos está reconociendo el texto. Eso a veces pasa, así que simplemente, pues, esa es una solución muy rápida que puedes utilizar.
Ya, vamos a utilizar un prompt muy sencillo, ¿ya? La idea es que con esto en realidad no te lleve el tema del prompt, sino más que todo la esencia de todo lo que puedes realizar con DeepSeek V3, ¿ok? Vamos a colocarle, vamos a poner a prueba, ¿ya? Le estoy colocando simplemente acá que nos genere un asunto y un cuerpo de correo a ver cómo nos da, ¿ya? Es la primera vez igual que estoy probando el DeepSeek. Y vamos a colocarlo con el de JSON. Me interesa bastante esto de acá. Vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a darle correr. Y, ok, nos está botando a no autorización de las credenciales. Estábamos corriendo con el anterior. Este de acá está borrado. Vamos a probar nuevamente. Y ok, ahora sí está cargando. Un poquito de agüita. Ok, veamos cómo todo este módulo empieza a funcionar. Le hemos colocado para que nos entregue simplemente un subject y un contexto, pero no con el formato JSON, ¿no? Y acá, si te das cuenta, pues nos está generando asunto, respuesta sobre la queja, cuerpo de correo, estimado, bla, 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 y nos está colocando, ¿ok? Bueno, no tenemos un nombre ni nada por el estilo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que nos entregue un JSON, ¿ya? Simplemente, yo generalmente lo que hago, pues cuando tengo un LLM, les entrego un ejemplo de cómo quiero el JSON. Yo no le voy a entregar ningún ejemplo, a ver pues cómo nos está entregando la información. En este caso, el modelo de DeepSeek V3, ¿ya? A ver si entiende solamente si es que necesitamos dos inputs, o mejor dicho, dos outputs de salida que vendrían a ser el texto y el asunto. Y si te das cuenta, pues no nos ha respetado eso. Vamos a agarrar y vamos a colocarle esta parte de acá. Vamos a colocarle la estructura de respuesta. Deberá de estar en un formato JSON siguiendo la siguiente estructura. Okay, acá tengo uno que ya tenía listo. Estamos, asunto y texto. Y esta estructura quiero que me lo bote. Ok, le damos OK y vamos a darle correr nuevamente. Vamos a ver qué es lo que nos está arrojando en este caso el DeepSeek V3. Ya, a ver si es que nos respeta la estructura. Bueno, tengo un rol asistente, contenido JSON. Ah, ok, nos está entregando el JSON así, pero no los parsea. En este caso, pues tenemos que tener un JSON, un parse JSON. Y vamos a ir acá. Ok. Y le vamos a incluir que no incluya nota importante. No incluyas elementos como o. Esto a veces hay que codificarlo dentro del prompt. Se dan cuenta, lo estamos complejizando un poquito para que puedan darse cuenta de todos estos elementos. ¿Okay? Ok, y listo, vamos a correrlo. Vamos a ver si es que nos bota realmente el elemento. Bueno, si te das cuenta ahora sí, ya nos bota, tenemos parcial JSON, tenemos acá el asunto y tenemos el texto. ¿Ok? Ahora sí, simplemente lo que vamos a ir va a ser a un módulo de email. ¿Ya? Vamos a enviar un email. Ya, me lo voy a mandar desde bueno, este correo. Sí, de este correo. ¿Ya? Vamos a enviarlo a el correo. En este caso, si te das cuenta, no tenemos el correo. ¿Ya? Para hacer algo mucho más sencillo y no complicarnos más, lo vamos a sacar. Vamos a duplicar este módulo. Vamos a colocar este relojito acá y vamos a colocar esto acá. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos el text aggregator, pues es como que se unen estos dos módulos y no podemos interactuar con la otra data. ¿Ok? Podríamos utilizar el LLM para que también nos bote el correo. Sí, también podríamos utilizarlo. Ya, en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a linkear esto. Voy a nuevamente correr el escenario. Va a ser exactamente lo mismo. Lo único que quiero es que esta data o este input del correo nuevamente pues se cargue. ¿Ya? Vamos a clonar esto de acá porque no lo va a detectar. Esto lo eliminamos. Perdón. Esto lo eliminamos y vamos a colocarlo. Ok.
Una vez que tenemos esto, ahora sí debería de estar vinculado el email, ¿no? Si tenemos acá, si te dan cuenta, ahora sí aparece el Google Sheet. Vinculemos el correo electrónico, el subject va a estar acá, el asunto, y el contenido del texto lo vamos a colocar como texto plano y le vamos a colocar acá el texto. Ya está, texto plano, attachment, ok. Ok, como podemos ver acá, ya se corrió la automatización, ya como nos dimos cuenta anteriormente, pues se generó el JSON, ya con la data de cada uno, y vamos a darle en el correo. Este es el correo que hemos recibido. Ya tenemos la review, tanto el asunto, revisión de garantía para la hora de adquirida, y bueno, lo que nos indica, ¿no? Hemos recibido su queja, sin embargo, es importante verificar que el uso del servidor ha sido adecuado. Usted menciona que utilizó la capacidad más de cada caso. Hacemos que nos confirme si el uso fue recibido. Por favor, responde ese correo con la confirmación del uso adecuado del producto para que pueda revisar. ¿Ok? Esta es una de las formas en que podemos utilizar DeepSeek V3. Ya lo hemos utilizado para un escenario muy básico. Como les digo, la idea es de que puedas utilizar un buen prompt, nutrirlo, darle contexto, ¿ya? Y puedas utilizar esta plataforma prácticamente gratuita, ¿no? Dentro de tus automatizaciones y puedas bajar el costo, ¿ok? Así que nada, espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.